Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a GRADE. Esta sería la última mesa temática de este seminario por los 35 años de aniversario de nuestra institución, y va a ser una mesa dedicada al tema de las instituciones. Vamos a tener dos presentaciones, una a cargo de Juan José Díaz, investigador principal de GRADE. Juan José tiene un doctorado en Economía de la Universidad de Maryland y actualmente se desempeña como investigador principal de nuestra institución. Sus áreas de interés incluyen la economía laboral, evaluación de programas sociales, educación, salud y desarrollo. Juan José va a presentar un trabajo sobre la carrera docente. Luego vamos a tener la presentación de Miguel Jaramillo. Miguel Jaramillo es actualmente el director ejecutivo de GRADE. Tiene un doctorado en Historia en la Universidad de California. Fue licenciado en Economía de la Universidad Católica. Sus áreas de investigación son economía del trabajo, políticas sociales y análisis institucional, que es precisamente el tema que vamos a ver el día de hoy. También tenemos dos comentaristas que van a comentar las dos ponencias. En primer lugar, en representación del Ministerio del Viceministro de Educación, que no pudo venir, está Jorge Arrunatui, que es Director General de Desarrollo Docente del Ministerio de Educación. Anteriormente trabajó en el Viceministerio de Prestaciones Sociales del MIDIS y fue presidente ejecutivo de Servir. Y también vamos a tener comentarios de Osvaldo Molina, quien es docente en el MBA de la Universidad del Pacífico y quien tiene también un doctorado en Economía de la Universidad de Oxford. Buenas tardes. Quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a todos mis colegas de GRADE por la celebración de nuestros 35 años. Voy a presentar un documento que estamos trabajando de manera conjunta con Hugo Ñopo y con Jaime Saavedra sobre la carrera docente en el Perú. Para motivar la discusión que voy a presentar, el punto central es que el docente, los profesores, son un factor clave en el proceso educativo, si no el más importante, uno de los más importantes. Por lo tanto, mejorar la educación pública, en particular, implica poner al docente entre los pilares de las acciones prioritarias. Para esto se necesita, entre otras cosas, atraer a los mejores candidatos a la carrera docente, garantizar una formación inicial idónea, retener y premiar a los mejores docentes a lo largo de la carrera, asignarlos a los lugares donde más se les necesita, incentivar y ofrecer las condiciones para la actualización continua de los docentes a lo largo de su trayectoria profesional, y al mismo tiempo verificar el desempeño del docente de una manera pertinente y oportuna, de tal manera de que se genere una retroalimentación que favorezca el desarrollo profesional del docente, que en última instancia redunde en una mejor educación para las niñas y niñas del país. Entonces, lo que voy a hacer es presentar una reflexión combinada con algunos datos acerca de la carrera docente, y quiero empezar por discutir quiénes son los estudiantes de la carrera de educación en el país. Hace más o menos 15 años, Hugo Díaz y Jaime Saavedra presentaron un documento bastante relevante sobre la carrera del maestro en el Perú, y con información de fines de los 90 encontraban que los estudiantes de la carrera de educación provenían en su mayoría de los estratos socioeconómicos medios y bajos del país.
eran mayoritariamente mujeres, se formaban en mayor proporción en institutos superiores pedagógicos. La mayoría había realizado sus estudios de educación básica en escuelas públicas. Había una importante proporción de estudiantes de la carrera docente migrantes. Y a partir de encuestas a estudiantes y a profesores, se encontraba que tenían una alta expectativa de lograr un alto estatus social a través de la carrera docente. Datos recientes, tanto de encuestas de hogares, la Encuesta Nacional de Hogares, como de la encuesta docentes del año 2014, nos permiten afirmar que este panorama general no ha cambiado mucho en los últimos 15 años. ¿Sí? No voy a detenerme en más datos sobre los estudiantes de la carrera docente, pero hacia el final de la presentación voy a volver sobre este tema. Entonces vamos a iniciar un recorrido con los estudiantes de la carrera docente que va a terminar con ellos al final de la presentación. El único cambio significativo que quisiera resaltar respecto a lo que se encontró hace 15 años es que mientras que en esa época la mayor parte de los estudiantes para la carrera de docente se formaban en institutos superiores pedagógicos, actualmente los subinstitutos casi han desaparecido y su lugar ha sido reemplazado por las universidades. Actualmente los docentes se forman mayoritariamente en las universidades, con todas las consecuencias positivas y negativas que eso ha tenido. Vamos a hablar ahora, de ahora en adelante, ya de los docentes, no de los que se forman como docentes, sino los que ya son docentes, los que están ejerciendo la carrera docente. Lo que encontramos al comparar la información que se tenía más o menos a finales de la década del 90 con los datos más recientes del 2014, es que al comparar estas dos fotos, es que la carrera sigue siendo predominantemente femenina. Fíjense ustedes el porcentaje, no sé si ustedes pueden ver bien los datos, pero el porcentaje de hombres en la carrera, de hombres entre los profesores era más o menos 35%. En otras carreras profesionales, en contadores 54%, abogados 50%, médicos 45%, el resto de otros profesionales 56%. Entonces hay una fuerte presencia femenina. Otro dato relevante es que ha habido poco recambio generacional en el cuerpo de docentes. Si ustedes se fijan en los grupos etarios, los docentes de 45 a 54 años o de más de 55 años engloban más o menos el 47-48% de todos los docentes en el país. Esto no ocurre salvo en otras profesiones, ¿no? Son profesiones donde hay un porcentaje más importante de jóvenes, entre comillas, ¿no? Profesionales entre 25 y 34 años tienen una participación mayor en otras carreras. Y un tercer tema que se mantiene es que los docentes tienen una extracción social que continúa estando en los quintiles inferiores, en la distribución de gastos per cápita familiares, ¿no? De los dos primeros quintiles de menos poder adquisitivo, provienen más o menos el 48% de los docentes que ejercen en la actualidad. Esto es diametralmente distinto en otras carreras profesionales, donde en los dos primeros quintiles no se concentra más del 15% de abogados, contadores, médicos. Hay diferencias entre los docentes y otros profesionales, pero al mismo tiempo hay diferencias importantes entre los docentes privados y los docentes públicos. Hay una mayor presencia de docentes mujeres entre aquellos que se dedican a la docencia en el sector privado. En
en mayor proporción los docentes privados son solteros y al mismo tiempo son 10 años más jóvenes que los docentes públicos. Hay algunas diferencias en términos de la composición por estrato socioeconómico de las familias de donde estos docentes provienen, pero hay un tema importante sobre el cual voy a volver luego, y es que, a diferencia de lo que uno podría tener como presupuesto, son los docentes públicos los que perciben mayores remuneraciones con respecto a los docentes privados. Y creo que ese es un tema importante sobre el cual voy a volver luego. Mientras que un docente público tiene un ingreso total de más o menos 2.000 soles, un ingreso principal y secundario de 2.000 soles. En el caso de un docente del sector privado estamos hablando de cerca de 1.800 soles. Esos son promedios a nivel nacional. Trabajan más o menos las mismas horas, 40 horas a la semana, tanto los privados como los públicos. No solamente hay diferencias en la foto al momento de ejercer, sino que también hay diferencias importantes en sus trayectorias educativas antes de ser docentes. Los docentes públicos estudiaron su educación básica regular y terminaron la secundaria en menor proporción en zonas urbanas y en mayor proporción en escuelas públicas que los profesores de escuelas privadas. Otro tema importante es que hay diferencias en términos de cómo se distribuyen los docentes en términos de si trabajan en educación inicial, primaria o secundaria. Las mujeres en particular se concentran más en educación primaria y en educación inicial, mientras que los hombres se concentran más en educación secundaria, en el caso de los profesores de escuelas privadas, y hay más o menos la mitad está en escuelas secundarias en el sector público. En términos de su formación profesional, el 40% de los docentes públicos se formaron en universidades. En el caso de los docentes privados, más o menos un 62% entre los hombres y 53% entre las mujeres fueron a las universidades. Y fíjense que hay una diferencia importante en el caso de la formación en los institutos pedagógicos. Mientras que más de la mitad de los docentes hombres y mujeres se formaron en pedagógicos, 33% de los docentes privados y 45% de los docentes mujeres privados se formaron en institutos. Ahí hay una diferencia importante también. Como mencionaba al inicio, asignar a los docentes allí donde más se les necesita es un tema importante, pero también es importante que estén en la escuela. No solamente que haya docente en la escuela, sino que asistan regularmente a la escuela. Y el tema del ausentismo docente, si bien no es muy alto comparado con otros países de la región, es particularmente alto en zonas rurales. Por eso es importante entender un poco cómo es que entendemos el tipo de incentivos que debemos trabajar con los docentes para lograr que estén en el aula. La literatura ha encontrado que hay factores asociados al ausentismo o que reducen el ausentismo, como las condiciones laborales, la vinculación entre los docentes y la comunidad, que logran reducir el ausentismo, y mecanismos de control aparentemente no serían tan importantes. Hay, sin embargo, un estudio del programa META que encuentra que los incentivos monetarios y los sistemas de vigilancia sí logran que el docente esté en el aula, pero esto no necesariamente se traduce en un mejor desempeño o rendimiento de sus estudiantes. Esa era información más o menos de mediados de la década pasada. Más recientemente, un estudio con información de Niños del Milenio de Gabriela Guerrero y Juan León encuentran que el menor ausentismo sí está relacionado a un mejor desempeño de los estudiantes,
Lo que quiero resaltar en todo caso es que todavía hay trabajo por hacer allí y hay que entender un poco más cómo lograr que los docentes estén donde más se les necesita. Esta es la parte central de la presentación, el tema de los salarios y la estructura salarial de los docentes. En general, los docentes tienen ingresos inferiores a los de otros profesionales, aunque trabajan menos horas. Y esta situación no ha cambiado mucho entre finales de la década del 90 y lo que podemos observar con datos más recientes. 10 años atrás no había diferencias salariales entre los docentes de escuelas privadas y públicas y esto ha empezado a cambiar. Más adelante les voy a dar algunos datos al respecto. Y una cosa muy importante es que antes de la ley de la carrera pública magisterial y de su posterior reforma, había una estructura salarial muy comprimida. Los docentes de las estructuras de las escalas más altas percibían salarios que no eran muy diferentes de aquellos que estaban en las escalas iniciales. En la práctica, el crecimiento del salario de los docentes a lo largo de su vida profesional era muy pequeño y básicamente estaba relacionado a la antigüedad, a la permanencia en la carrera y no tanto al mérito. Esto no incentivaba el mejor desempeño ni motivaba la actualización. Esto ha cambiado con la carrera pública magisterial y su reforma. Entonces, los salarios de los docentes son bajos en relación a los de otros profesores, profesionales. Si tomamos a los profesores públicos y privados en conjunto, encontramos que para el año 2014, a precios del 2013, ganaban más o menos 1.300 soles por mes. Mientras que un contador percibía alrededor de 2.900 soles, un abogado y un médico percibían más o menos 3.000 soles en su ocupación principal. En el promedio, los profesionales percibían alrededor de 1.700 soles por mes. Si miramos los ingresos totales, agregando los ingresos principales y los ingresos secundarios, los profesores ganaban más o menos 1.990 soles, los contadores 3.600 soles, los abogados 3.600 soles, los médicos 6.300 soles y en promedio los otros profesionales alrededor de 2.300 soles. Entonces, los profesores ganan menos que el resto de profesionales. Esto es importante porque hay señales que activan el interés por estudiar la carrera docente. Sin embargo, lo que vemos en el 2014 no es un hecho nuevo, esto es algo que ya veníamos observando desde hace varios años atrás. En los últimos 10 años ha habido una expansión importante de la economía, han aumentado los salarios en promedio, han aumentado los salarios promedio de los docentes, pero han aumentado también más rápidamente los salarios de los otros profesionales. Entonces el rezago se mantiene. En este gráfico, cada una de esas líneas punteadas reflejan la distribución del ingreso en distintos años y cada punto da el salario promedio que se obtiene en cada uno de los percentiles de la distribución del ingreso. Lo que encontramos es que pese al crecimiento, las líneas punteadas más bajas corresponden a más o menos el año 2004-2005, la línea más alta corresponde al año 2013. Si bien han crecido los ingresos en general, lo que vemos en los puntos resaltados, que corresponden a la ubicación de los docentes, es que su ubicación relativa ha desmejorado, ¿sí? Entonces, no solamente en términos absolutos, sino en términos relativos, los docentes están rezagados. Y un tema importante es que se ha empezado a abrir una brecha importante entre el salario promedio de los docentes privados y de los docentes públicos a favor de los docentes públicos. Esto podría parecer raro, pero ha habido una fuerte expansión de la oferta privada y hay muchas escuelas que atienden a un estrato de bajo poder adquisitivo, por lo tanto, el salario que se le puede pagar a los docentes está acorde con esa situación, tienen salarios en promedio más bajos. Había un cambio en la composición, aparentemente. Otro tema importante es que la brecha salarial, que ya está controlada por características de los docentes, las horas de trabajo, si son hombres o son mujeres, sus años de educación, su experiencia, etcétera, es más alta en Perú que en otros países de América Latina. Y no solo eso, como mencionaba hace un momento, su posición en la distribución del ingreso está más rezagada respecto de la de otros países de la región. Mientras que en Chile un docente se ubica más o menos en el percentil 55 de la distribución del ingreso laboral
en el Perú se ubica más o menos en la posición 35. Si miramos los ingresos o la distribución de los ingresos solo de los profesionales, en Chile un profesor está en el puesto o en la ubicación 40, mientras que en el Perú está en la ubicación 20. Entonces es necesario revertir este patrón y estas tendencias. Los salarios de los docentes deben aumentar, pero ¿cómo es que deben aumentar? ¿Cómo fijarnos una meta o un objetivo para hacer que los salarios de los docentes aumenten? Hemos pensado en básicamente dos comparadores. Uno, el promedio de los otros profesionales en el país, y otro, el promedio de los salarios en otros países, que podrían ser los países de la región o que podrían ser países de la OECD. Hemos hecho una serie de ejercicios de simulación, no importan mucho los números, lo que importa es el mensaje, para alcanzar al promedio de los otros profesionales en el Perú. De aquí al 2021 tenemos que duplicar el sueldo promedio de los docentes. Si quisiéramos alcanzar al sueldo promedio de los profesores en otros países de la región, más o menos tendríamos que hacer lo mismo, tendríamos que duplicar su salario. Si quisiéramos alcanzar al país que está en el percentil 50 de la OECD, tendríamos que triplicar su salario. Y si quisiéramos alcanzar a los países que están en el top de la OECD, en realidad tendríamos que multiplicar por varias veces el salario del docente actual. Sin embargo, varios de estos escenarios son sostenibles desde un punto o desde una perspectiva fiscal si es que logramos invertir como se ha acordado y prometido, llegar al 6% del gasto público como porcentaje del PBI en educación. Es posible equiparar el salario de los docentes, fiscalmente posible equiparar el salario de los docentes con el promedio de otros profesionales en el país, y es posible equipararlos con el promedio de lo que ganan los docentes en otros países de la región. Inclusive podría ser posible equipararlos con los países que están en la mediana en otros países de la OECD. Y el punto central es el siguiente: nosotros queremos pasar de mejores docentes a una mejor educación. Hay un ciclo, un círculo de precarización de la carrera docente en los últimos 30, 40 años. Las remuneraciones cayeron, cayó el prestigio de la carrera, eso desmotivó a los docentes, eso generó que los postulantes a la carrera de docencia se redujese. Por lo tanto, había un menor nivel de los postulantes a la carrera, eso tuvo un efecto sobre los que estudiaban o el nivel de los que estudiaban la carrera, y por lo tanto un efecto sobre la exigencia, un efecto sobre los que se gradúan de la carrera, y por lo tanto un efecto sobre la calidad, entre comillas, de los docentes que se gradúan. Y eso tiene un impacto directo sobre la calidad de los estudiantes. Ese ciclo de precarización es el que sostenemos tiene que cambiar, y tiene que cambiar empezando por la revalorización de la carrera, que tiene que ver con aumentar el salario de los docentes de una manera acorde al estatus que queremos que los docentes del país tengan. Sin embargo, no es lo único que hay que hacer. Hay elementos no pecuniarios que son muy importantes, como el ambiente de trabajo, las condiciones laborales, la autonomía en la gestión a nivel de las escuelas, los sistemas de monitoreo y certificación, porque si queremos efectivamente que haya meritocracia, tenemos que pensar en cómo evaluamos, qué evaluamos y cómo premiamos. Y al mismo tiempo tenemos que pensar en la valoración social de la profesión o del magisterio. Y cierro, como les digo, nuevamente con el tema de los que estudian la carrera docente. Mientras no revirtamos esta situación, vamos a seguir fallando en seleccionar a los mejores postulantes a la carrera de educación. Solamente para mostrarles un dato con información reciente de admisión a San Marcos, mientras que un postulante a la carrera de medicina en promedio lograba su admisión con 1.787 puntos, un estudiante de Derecho lograba su admisión con más o menos 1.200 puntos, un profesor de educación inicial necesitaba 1.000 puntos para ingresar, un profesor de educación primaria necesitaba 1.058 puntos y un profesor de secundaria necesitaba 1.062 puntos. Esto es lo que queremos revertir.
si queremos tener buenos docentes, no solamente tenemos que mejorar su salario, sino tenemos que dar la señal de que estudiar docencia es importante, pero además es una carrera que va a ofrecer un desarrollo profesional importante. Gracias. Buenas tardes a todas y todos. Hace 2 días, mientras trabajaba en preparar esta presentación, me llegó una noticia muy triste. El economista Douglas North, Premio Nobel de Economía, había fallecido. Quienes hemos tenido la suerte de conocerlo, siempre encontramos en él una persona muy accesible y realmente inspiradora para nuestra investigación. Es difícil pensar en todos los desarrollos que ha tenido la economía institucional sin evocar su nombre. Entonces, yo quisiera que este sea un pequeño, muy humilde homenaje a su memoria. El tema que voy a tratar ahora es instituciones formales, instituciones informales y cómo actúan conjuntamente con relación al comportamiento social. Es ya indudable desde el trabajo de Douglas North e incluso otro trabajo igualmente pionero que las instituciones tienen un enorme impacto en las decisiones que tomamos, en nuestras acciones y nuestros resultados económicos. Por un lado. Por otro lado, es claro y es un hecho que difícilmente alguien va a negar que el nivel de cumplimiento de las leyes y regulaciones, esto es, el nivel de cumplimiento con las instituciones formales del país es bajo. Esto sugiere que las instituciones informales, normas sociales que no están escritas en ningún lado, pero son las normas con las cuales nosotros vivimos y sobrevivimos cada día, tienen un rol clave sobre el comportamiento social y los resultados económicos, ¿no? Estas ideas nos motivaron a mí y a mi colega Lucía del Carpio, que es profesora en INESAT en Francia, a ver en la nueva economía del comportamiento una entrada que podría ser particularmente útil para entender mejor nuestra sociedad y para poder plantear mejores alternativas de políticas para enfrentar nuestros problemas. Escuchando a Juanjo hace unos minutos, las mismas preguntas que me estaba haciendo al preparar este trabajo se me venían, ¿no? ¿Cuáles son los incentivos que necesitamos para tener buenos docentes en las escuelas, ¿no? Y como él mencionó, salarios es un tema importante, pero no es el único tema. Hay otros incentivos y un poco esta es la historia que les voy a contar en los siguientes minutos. Entonces vamos a ver muy rápidamente los desarrollos recientes en economía del comportamiento. Les voy a presentar un par de modelos, lo que es sumamente injusto porque hay un enorme bagaje de desarrollos teóricos en esta área, pero solamente quisiera ilustrarles el tipo de reflexión al que lleva estos nuevos ejercicios de desarrollo teórico, alguna evidencia internacional, aplicaciones al Perú y cierro con el tema de la agenda de investigación. El centro del análisis económico es entender cuáles son las razones por las que los agentes actúan como actúan. ¿Por qué invertimos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo en diferentes actividades? ¿Cómo priorizamos estas actividades? Y cómo las reglas del juego, esto es las instituciones en general, afectan nuestras motivaciones. Quizás si tengo que resumir en una sola frase el gran desarrollo de las últimas décadas a través de la economía del comportamiento, esto es que se ha formalizado la idea de que a los individuos nos interesa bastante más que lo material. Entonces, esta es una idea muy intuitiva, muy fácil de capturar, pero es muy difícil de ponerla en modelos teóricos del tipo de modelos que desarrollamos los economistas, ¿no? Entonces, esto es
desde ya un gran avance. Entonces, temas sobre comportamiento humano como el altruismo, la aversión a la desigualdad, la reciprocidad, la conformidad social, el rol de la reputación, la imagen social, por ejemplo, son temas que eran muy difíciles de tratar en un marco conceptual clásico de la economía, donde los agentes son estrictamente racionales y maximizan una función de utilidad que típicamente se puede expresar en alguna moneda, ¿no? Estos son temas bastante más abstractos y que es mucho, por lo tanto, más difícil de capturar en modelos verificables empíricamente. Al mismo tiempo, han habido desarrollos en el análisis empírico que van desde experimentos en laboratorios, típicamente en universidades, se reúne un grupo de estudiantes y se les hace jugar juegos que revelan comportamiento. Este es un primer nivel bien básico, que fue el pionero acá es Vernon Smith, ya economista que escribió sus primeros papers hace ya varias décadas. Luego hay los experimentos en campo donde estos mismos juegos se hacen pero ya con gente real, no estudiantes universitarios, sino gente que tiene ocupaciones, que tiene su vida diaria y que no está, como los estudiantes deberían estarlo, dedicados a la reflexión. Una tercera línea de desarrollo son experimentos que algunos llaman experimentos naturales en campo. Estos son, y aquí naturales tiene que ver con el hecho de que la población no sabe que es parte de un experimento, o si lo sabe es irrelevante para su comportamiento. Entonces se trata de que la gente conduzca sus actividades normales y se usa la aleatorización para eliminar sesgos entre los grupos que se quiere comparar de acuerdo al comportamiento que se quiere examinar. Dos modelos de comportamiento para ilustrarles cómo se incorporan estas consideraciones en los modelos clásicos de la economía. Fer y Schmidt, en su artículo de 1999, presentaron un modelo pionero y que es quizá el modelo de preferencias sociales que más se ha utilizado y más se ha puesto a prueba. Y ellos buscan explicar algunos rasgos de la economía que no cuadran bien con el modelo clásico. Uno es, por ejemplo, las empresas tienen resistencia a bajar sueldos de sus empleados, incluso en periodos de recesión. Y la motivación parece ser que hay un temor de ser considerados injustos y por lo tanto que esto reduzca la moral de los trabajadores. Un agente racional en un modelo de competencia perfecta no tendría otra salida que reducir salarios en estos contextos. Por otra parte, en negociaciones bilaterales se observa que el comportamiento de los agentes en muchos casos considera el bienestar de la otra parte, lo que tampoco es muy consistente con un modelo de competencia perfecta, ¿no? El modelo describe esencialmente cómo dentro de un contexto de preferencias sociales heterogéneas puede haber una fracción de personas que está motivada solamente por los retornos a su propio comportamiento, sino también por consideraciones de justicia. Y se define estas consideraciones de justicia como una aversión individual a la inequidad. Entonces, analizando diversos contextos, y discúlpeme que acá estoy simplificando enormemente este complejo paper, encuentran que hay contextos en que la presencia de una minoría de personas justas, entre comillas, puede influenciar los resultados de una manera inesperada desde modelos más clásicos y puede incluso afectar el comportamiento de personas que tienen una preferencia social más egoísta, que considera menos al otro. En este contexto no necesitamos ser todos justos. La presencia de un grupo de personas que tienen consideraciones de justicia, que tienen efectivamente aversión a la desigualdad, van a afectar los resultados del mercado, incluso en contextos bastante competitivos. Entonces, ese es un primer ejemplo.
Un segundo ejemplo es una línea de modelos que introduce reputación e imagen social entre las consideraciones, ¿no? Y esto busca atender a la observación en la realidad de que muchas personas a veces incurren en actividades costosas para beneficio no de sí mismos, sino de otros, ¿no? Hay filantropía, la gente hace buenas obras, muchas veces sin esperar retorno, y a veces sacrificando actividades que podrían ser de beneficio individual. Entonces, los autores Benabou y Tirol buscan establecer una función de comportamiento prosocial, que hace que la gente se comporte prosocialmente, y que combina características de heterogeneidad. Hay personas más altruistas, hay personas más avaras, y todos convivimos en una misma sociedad, y consideran 3 motivaciones para el comportamiento que no son observables inmediatamente, pero que las podemos inferir a partir del comportamiento de las personas. Hay las motivaciones intrínsecas, que son: yo sé que algo es bueno de hacer, entonces yo lo hago porque sé que es lo correcto. Hay motivaciones extrínsecas, que son estímulos, incentivos. A mí me premian por hacer algo, entonces yo lo hago porque me premian. Y tercero, hay consideraciones de reputación. A la gente le importa qué piensa la otra gente sobre ellos. Entonces, nuestras elecciones como individuos van a considerar estos 3 tipos de motivaciones. Los resultados son muy interesantes, y nuevamente disculpas por hacer una simplificación tan gruesa de los hallazgos de estos autores, pero en sencillo, los premios y castigos no necesariamente actúan en la dirección que uno espera. Muchas veces, por ejemplo, un ejemplo bien típico: en Suiza se necesitaba construir una planta nuclear. Se les consultó a los vecinos del cantón si querían la planta nuclear, y ellos dijeron que bueno, que eso era bueno para la sociedad. Entonces evidentemente eran conscientes de que era un riesgo para ellos, pero estaban dispuestos a hacerlo. Cuando a otro grupo de individuos en un cantón vecino se les hizo la misma oferta, pero ofreciéndoles un pago a cambio, estos vecinos dijeron que no. En este caso, lo que vemos es que un tipo de motivación sustituye a otra, ¿no? Entonces, la motivación intrínseca que estaba en ellos colaborar con la sociedad se ve desplazada cuando hay un ofrecimiento de dinero. Esto es una observación inusual en un modelo económico, entonces ellos racionalizan este tipo de comportamiento, ¿no? Lo mismo ocurre con la publicidad de las buenas acciones. Mucha gente prefiere que sus buenas acciones no sean conocidas, y el hecho de que se haga mucha publicidad los puede inhibir de cometer esas buenas acciones, ¿no? Entonces, muchas de las ideas que nosotros consideramos intuitivamente que van en una dirección, en este tipo de modelos pueden ir en una dirección completamente opuesta, ¿no? Y en tercer lugar, un hallazgo también importante es que el juicio sobre la bondad de las acciones depende de una norma social. Lo que yo hago está bien o está mal con relación a lo que piensa el promedio de la sociedad sobre esa acción. ¿Qué ejemplos de investigaciones empíricas en esta línea tenemos, ¿no? Una y esto es evidencia recogida con experimentos en diferentes partes. Si no se conocen los mecanismos que están actuando sobre las poblaciones, los resultados a veces son sorprendentes. Por ejemplo, este es un caso muy bonito. En una cuna maternal en algún lugar de Europa tenía el problema de que los padres llegaban tarde a recoger a sus hijos. Entonces dijeron, vamos a penalizarlos, entonces van a tener que pagar por cada minuto que sus hijos se quedan de más en la escuela.
Más allá del nivel de la penalidad, lo interesante es que los padres entendieron que había un mercado ahí. Entonces, que ellos libremente podían dejar a sus hijos todo el tiempo que quisieran, siempre y cuando pagaran, que era el efecto opuesto al que querían las autoridades de la cuna. Entonces, es bien importante ver cuál es el mecanismo que origina el resultado, no solamente cuál es el estímulo y qué resultado se busca, ¿no? Lo mismo en pruebas donde se ofrecieron diferentes niveles de incentivos para que respondan mejor una prueba de coeficiente intelectual, un grupo de estudiantes. Lo que encontraron es que los pagos que tenían que hacer para que los estudiantes realmente se esfuercen tenían que ser muy altos. O sea, un pago significativo no tenía mayor resultado y de hecho parecía generar respuestas más frívolas. O sea, el pago tenía que ser realmente sustancial para que efectivamente haya un efecto, ¿no? Entonces, hay dos puntos importantes que traduce este tipo de estudios. Uno es que los incentivos no solamente es información económica que se procesa en términos de una función de costos y beneficios clara, sino que también transmiten información. Y es algo a tener en cuenta particularmente para diseño de políticas, ¿no? Y que los incentivos pueden disminuir el compromiso moral de las personas, ¿no? Otro experimento, por ejemplo, donde se dieron diferentes tipos de estímulos y que concluye que la gente aprecia que le estimulen, a veces por encima de incrementos remunerativos, les interesa el reconocimiento, pero los rankings tienen más bien el efecto opuesto. A la gente, particularmente en este experimento, la gente apreciaba el estímulo y respondía con más esfuerzo, siempre que eran premiados igualmente. En el mismo contexto se publicaron rankings y eso disminuyó la moral promedio de todos los trabajadores. Otro ejemplo de investigación interesante en esta línea, se hizo un estudio en Suiza. En Suiza las multas por votar eran muy pequeñas. No obstante, luego se dio una ley que eliminaba el requisito de votar. Entonces, los resultados fueron que el nivel de gente que asistía a votar bajó tremendamente, a pesar de que el pago por no votar antes era ridículo, era muy pequeño. Entonces, esto sugiere que las leyes tienen importancia para las personas más allá de los incentivos económicos que generan, ¿no? Y esto es una cosa bien importante también de tener en cuenta. Para el Perú hay un conjunto de estudios realmente pequeño aún, pero que nos dan insights, que nos dan perspectivas bien interesantes en estas líneas, ¿no? Por ejemplo, unos experimentos de Vargas Gil, Maruyama y Viceiza encuentran que en juegos de reciprocidad el observar a gente comportándose irrecíprocamente genera efectos sobre las decisiones de personas que observan ese comportamiento. Entonces, el hallazgo de fondo es bastante interesante, la manera de abordarlo es interesante, si bien es más bien antiguo, ¿no? Ya desde el trabajo de Durkheim, por ejemplo, sobre el suicidio, está muy claro que las condiciones sociales, el comportamiento del resto puede afectar el comportamiento de uno, ¿no? Ellos han mostrado de manera muy rigurosa cómo esto se da en un contexto rural del Perú. Diversidad cultural, que es un tema crucial para nuestro país. El mismo juego jugado en una universidad en California que en una comunidad en Matsiwenga, en la selva peruana, da resultados completamente distintos. Este juego, sorprendentemente, revela que la gente es muy justa en California, o al menos entre los estudiantes que participaron en este juego, que reparten el monto a distribuir equitativamente, más no entre los Matsiwenga, que parecen no tener una mayor preocupación sobre la inequidad en esa repartición. El estudio de Cárdenas y otros encuentra, usando el mismo tipo de juegos en varias capitales de la región, encuentra que
la tendencia a cooperar es similar en nuestras capitales, en las capitales de nuestros países y similar también a los países desarrollados. Sin embargo, un hallazgo adicional es que la solidaridad en pares es muy fácil, la solidaridad en grupos más grandes es bastante más improbable. Este es otro experimento donde se les pide a las personas que dado es una área urbano marginal que recibe una transferencia condicionada y debe decidir en qué la invierte. Sorprendentemente, el estudio encuentra que la gente prefiere invertir en bienes que tienen retorno de largo plazo sobre un programa que ya tiene financiamiento, como es el vaso de leche y el aprecio por el cual es importante, ¿no? Entonces, es bien importante como revelador de cómo la gente toma sus decisiones y qué le parece importante y qué los motiva en esa dirección. Dos estudios sobre shocks de información. Del Carpio, mi coautora, hizo un experimento en municipalidades de Lima para ver qué mecanismos podían hacer que la gente cumpla más con su deber de pagar los impuestos. Lo que encontró es que cartas dirigidas a los vecinos donde se les informaba del cumplimiento promedio en sus distritos subieron la recaudación en 20%. Aquí la idea es que la gente percibía que había menos cumplimiento con la obligación de lo que ellos pensaban. Entonces la carta parece haberlos sorprendido, una encuesta posterior parece revelar esto. Entonces cuando ellos vieron que efectivamente sus vecinos contribuían, ellos también contribuyeron. Entonces información es un instrumento enorme para políticas públicas que hasta el momento parece subvalorado en favor de incentivos monetarios, ¿no? Este es un caso de un experimento donde salió más bien al revés. En este caso los mensajes querían fomentar el reciclaje, pero no tuvieron ningún efecto, ¿no? Este otro experimento lo voy a saltar, después lo puedo comentar en los comentarios. Termino con un estudio que hice con otros colegas de grade. En este documento lo que yo hago es contrastar datos de una encuesta que hicimos con microempresarios del Cercado de Lima, donde se les pide valorar, donde a través de un set de preguntas valoramos su demanda de formalidad, cuánto les importa, cuánto quieren formalizarse, y después contrasto esta información con resultados de un experimento donde les ofrezco pagarles por formalizarse. O sea, cubrir el costo total de la formalización y ayudarlos en el proceso. Sorprendentemente, a pesar de que 3/4 partes de los empresarios quieren formalizarse, cuando le haces una oferta efectiva para hacerlo, apenas 1/4 responden positivamente. Obviamente esto dice bastante de cuán confiables son los datos que uno recoge a través de encuestas cuando están involucradas aspectos morales, ¿no? La gente quiere cumplir con la ley, pero aquí los estás poniendo entre un dilema moral y un dilema práctico, ¿no? Para terminar, tres puntos importantes sobre agenda de investigación. La pregunta central que motiva, yo creo, toda esta literatura es cuál es la combinación de incentivos y penalidades que funciona mejor para motivar comportamientos socialmente deseables, ¿no? Eso es, digamos, yo creo que la pregunta guía a la que conduce este tipo de investigación, ¿no? Y hay dos puntos adicionales de la literatura que son esenciales para considerar por dónde orientar la investigación, ¿no? Uno importante es que los incentivos pecuniarios no son los únicos instrumentos de políticas. Durante las décadas pasadas hemos pensado mucho en cómo estimular comportamiento a través de incentivos fiscales,
a través de premios monetarios. Hay otros instrumentos que pueden ser tanto o más importantes que estos, ¿no? Información, por ejemplo, el caso del experimento en tributación. Si la gente conoce que las preferencias sociales van en una dirección, corrige sus propias expectativas sobre sí mismo. Independientemente de que su vecino sepa cuál es su comportamiento, porque las declaraciones de impuestos no las conoce más que quien las hace. Los reconocimientos también pueden jugar un rol importante en motivar comportamientos, ¿no? Y la segunda observación importante es que lo que funciona bien en ciertos contextos puede no funcionar en otros. Entonces, que es clave tener conocimiento específico y local de cómo funcionan, qué mecanismos operan para que la gente tome sus decisiones. No, instrumentos metodológicos, encuestas, experimentos controlados, pilotos de políticas a pequeña escala, todos parecen ser instrumentos potencialmente valiosos. La combinación de estos puede ser bastante más efectiva que la suma de las partes. Y termino con esto, aplicaciones, diseño de políticas es un tema que inmediatamente viene a la mente, temas de control de delincuencia, reducción de informalidad, corrupción, parece que podrían ser un campo fructífero para nueva investigación desde esta perspectiva. Incentivos en organizaciones, ¿cómo hace el Estado para atraer personal calificado? Las preguntas que nos planteaba Juanjo en su presentación parecen relevantes para ver acá. ¿Será suficiente con subirles el sueldo? ¿Qué otro tipo de estímulo podría funcionar para tener buenos docentes en las aulas? Cómo promover el esfuerzo en las empresas privadas, por ejemplo, también debería ser un tema de muchísimo interés. Y en tercer lugar, contribución a bienes públicos, ¿no? Como inversiones en capital humano o en capital social. ¿Qué hace que la gente contribuya a capital social más en ciertos contextos que en otros? Cómo promover el comportamiento cívico, parecen ser, digamos, temas bastante acertados como para usar este tipo de acercamiento. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Primero quería agradecer a GRADE por esta invitación en este aniversario número 35. Como ex gradiano, además orgulloso de este aniversario. Primero, yo quería plantear la importancia de estos temas de investigación y el puente que hay con los temas de política pública, ¿no? En el caso particular del estudio que ha presentado ahora, el avance que ha presentado Juan José Díaz, además es un estudio que, como ustedes podrán haber visto, tiene como coautor al propio ministro. Es un estudio que partió y ha venido, es un trabajo en progreso en el cual la retroalimentación que se ha venido dando en realidad ha tenido un correlato inmediato en medidas de política que hemos venido implementando y que además ha venido sirviendo de base para lo que nosotros denominamos la política de revalorización docente, donde como temas tan específicos como por ejemplo este anuncio y este planteamiento que hizo el presidente de la República a la víspera de iniciar el año escolar este año, de que la remuneración docente debía duplicarse hacia el año 2021, es una propuesta y es un planteamiento que se basa en todos estos estudios que se han venido haciendo de viabilidad fiscal, de incentivos, de comparaciones internacionales y del análisis que se ha hecho precisamente para posicionar la carrera docente como una carrera que sea deseable, atractiva y donde podamos cada vez tener a los mejores profesionales, digamos, como parte de ella, que la remuneración no sea un condicionante. Pero además, todos estos estudios nos llevan también a otros temas que van por fuera de los temas puramente salariales. Los temas salariales son muy importantes, pero no son los únicos, y los temas
en particular que hacen que la carrera docente no venga siendo lo atractiva que quisiéramos, pasan por elementos bastante más grandes en políticas. Temas que van desde la reputación que tiene que ver con incluso percepciones en la opinión pública y que tienen un tratamiento completamente distinto. Nosotros podemos hacer todos los esfuerzos fiscales de mejora de la remuneración y sin embargo eso sabemos, para empezar, que no va a ser suficiente para el maestro, pero además no va a ser suficiente para que la opinión pública considere que el maestro o ser maestro es una profesión atractiva. Nosotros hemos hecho un par de encuestas, es el segundo año que hacemos encuestas con relación a qué piensa la gente de ser maestro, y los resultados son aún bastante pobres, ¿no? 1 de cada 2 ciudadanos piensa que el trabajo de los profesores es malo o muy malo. 1 de cada 3 piensa que el trabajo de los docentes es poco o nada difícil. Y cuando se le pregunta a los maestros, 2 de cada 3 piensa que la sociedad tiene baja valoración de su trabajo. Es decir, hay un reconocimiento, además del maestro, de que la sociedad tiene esa percepción respecto de ellos. Entonces, para mí es particularmente, para nosotros en realidad como sector, es particularmente valioso que un estudio que profundice todos esos elementos se venga realizando, pero además esto nos plantea retos en diferentes líneas de trabajo. Hay retos que tienen que ver con, como yo mencionaba antes, con la parte remunerativa, y hay retos que tienen que ver con la parte de valoración social, hay retos que tienen que ver con los elementos de formación. ¿Cómo hacemos para que la formación docente sea cada vez más exigente, más buena o mejor, y que además esto sea sostenido en el tiempo? ¿Cuáles son además las herramientas de política que tenemos a disposición para que ello sea efectivo, para que todo este manejo en el caso de los institutos superiores sea cada vez más eficiente? Y en esa línea yo miraba algunos de los datos que Juan José presentaba, y más bien me preguntaba si esta diferencia entre colegio privado y colegio público, este sesgo que pareciera haber en el caso de colegios privados, de tener profesores más jóvenes que vienen de escuelas públicas y que vienen además de universidad, no necesariamente corresponde con un elemento de calidad, particularmente en el caso de ser egresado de universidad, ¿no? Cada vez, digamos, la carrera docente o la formación inicial docente, en el caso de las universidades, no necesariamente, más allá de la etiqueta, no nos refleja necesariamente una mejor calidad con respecto a los institutos. Y eso, cuando uno además da un pasito más adelante y se pone a ver los resultados en rendimiento de los estudiantes y va viendo que las brechas se acortan entre instituciones educativas públicas y privadas, puede ser también un reflejo de esa menor calidad que cada vez van teniendo las instituciones educativas privadas. Ahora, junto con esto, y yo quería amarrarlo aprovechando tratando de aprovechar al máximo el tiempo que tengo a disposición, en el caso del estudio de Miguel y Lucía, es un tema que me parece bien interesante, en particular de estudiar en el país, ¿no? Sabemos que aquí, yo no estoy muy seguro si cumplimos más las normas formales o las normas sociales, la verdad, ¿no? Yo tendería también a pensar que es un poquito más las normas sociales, pero aún en ese cumplimiento de normas sociales, uno de los retos más importantes es ver qué diferencias hay de cumplimiento de normas sociales en diferentes contextos, tanto, pensando en términos dinámicos de tiempo, pero además de localización, donde no necesariamente incentivos que funcionan en un lado funcionan en otro. Yo me acuerdo, para poner algún ejemplo, todos los estudios que hicimos para fijar la compensación económica en el caso de programas de empleo temporal, y en algunos lugares eso funcionaba efectivamente como focalización y en otros lugares en realidad lo que funcionaba era como un incentivo o en realidad se interiorizaba por la comunidad para que las personas, en lugar de trabajar durante los 3 o 4 meses que duraba el proyecto, dado el valor de la obra y que ese valor era más importante para ellos que la remuneración, en realidad rotaban.
Cada cual se quedaba un tiempo en la obra, iban rotando entre ellos, de modo que todos en realidad se beneficiaban de esa compensación económica a lo largo de la duración del proyecto, y el bien final era el bien público, la infraestructura que se construía. Entonces, la forma de interiorizar por parte de diferentes comunidades era distinta. Pero en el caso particular de los docentes, siguiendo a una cosa que creo que en realidad se me hizo un poco difícil de pensar cómo esto podía afectar diseño de políticas y el tema de atracción de recursos humanos para el caso de organizaciones. Estamos tratando de hacer eso también en el Ministerio de Educación. Como usted, bueno, parte de ustedes sabe, nosotros acabamos, en realidad el lunes creo que, o el martes, vamos a publicar los resultados del primer concurso de ingreso a la carrera hecho en el marco de la Ley de Reforma Magisterial. El concurso nacional fue en el mes de agosto y la semana, en realidad estamos jueves, ¿no? El martes han terminado las evaluaciones de la etapa descentralizada. ¿Qué hicimos nosotros? Lo que hicimos fue que al comienzo de la etapa descentralizada y en el momento en el que los 25.000 postulantes de 202.000 postulantes, de ellos 25.000 pasaron la etapa nacional y estaban concursando por 20.000 plazas de la etapa descentralizada. Lo que hicimos fue aplicar una encuesta que nos permitiera conocer cuáles eran los factores que ellos consideraban para la elección de su plaza. ¿Y qué tiene esto? En realidad es como un puente entre las dos presentaciones, tanto la de Juanjo como la de Miguel. Y es que lo que nosotros queremos ver es cuáles son las razones, cuál es la racionalidad que tiene el profesor para tomar decisiones de a qué plaza va. Nosotros establecemos algunas políticas, de hecho, el 70% de plazas que pusimos a concurso eran rurales, la mayoría de ellas eran unidocentes. Hemos hecho un esfuerzo, digamos, por atraer o por generar algún incentivo adicional, poniendo lo que llamamos un bono de atracción de 18.000 soles a los que queden en el tercio superior dentro de los que ingresen esta vez a la carrera. Todos esos son algunos de los elementos de política, pero ¿qué otros elementos toma en cuenta el profesor al momento que escoge la plaza? Y entonces lo que hemos encontrado, para empezar, es que sí hay un comportamiento estratégico. Esto es un estudio que estamos todavía en etapas bastante iniciales de hacerlo, queda un minuto, voy a tratar de acelerar. Lo que encontramos es que primero hay definitivamente un comportamiento estratégico. Los profesores que aún sabiendo que su plaza preferida estaba disponible, no han postulado a ella, sino han postulado a alguna otra. Segundo, ¿cuáles son los elementos que han tomado en consideración? Dos de los elementos más importantes son cercanía, cuán cerca está del lugar donde viven, y lo segundo es seguridad. Seguridad, cuán segura creen que es la ubicación donde está esa escuela. ¿Qué elementos particulares de la escuela toman en consideración? Referencias de otros colegas. Si los colegas con los que va a encontrarse luego a trabajar, es decir, como una proxy del entorno laboral en el que va a trabajar, si considera que esos colegas son colegas con los que va a hacer una buena química, prefiere eso antes que el prestigio o el programa curricular o el diseño, o las estrategias que esa escuela o incluso la calidad de los alumnos que esa escuela tenga. Entonces, hay un campo, y con esto termino, hay un campo muy rico en el caso particular de la educación y creo que en general en el país para esos estudios. En particular, yo quería resaltar en el caso del estudio de Juanjo, volviendo a este estudio, la importancia que tiene poner en agenda el tema de la carrera docente, poner en agenda cuáles son los mecanismos que debemos poner en práctica ya mismo para detener y revertir la pauperización que ha venido sufriendo la carrera docente, y en el caso del estudio de Lucía y Miguel, la importancia y relevancia que tienen esos temas para el diseño de políticas públicas. Gracias. Gracias. Primero que nada, agradecer por la invitación. También me quería sumar a las felicitaciones por los 35 años de GRADE, ¿no? Todo este tiempo GRADE ha sido pues un referente de investigación de alta calidad, y para nosotros los que estamos metidos en este sector de la investigación, pues es una enorme alegría que GRADE ya esté cumpliendo sus 35 años, que sean 35 por 35 por 35 más. Y por otro lado también quería felicitar a GRADE
por empezar a tocar este tema de economía del comportamiento, porque, o sea, digamos, la literatura ha avanzado muchísimo. Ahí, Miguel empezó a mostrar algunos modelos importantes que se han hecho en la literatura y que nos han mostrado cómo los individuos, cuando maximizan su utilidad, bla, 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 todo esto que siempre decimos, ¿no es cierto? Es un proceso mucho más complejo de lo que originalmente pensábamos y cómo hay diferentes elementos que forman parte en este tipo de decisiones. Entonces es clave empezar a tocar estos temas ya en el contexto del Perú, porque lo que también es real es que si bien en el Perú se ha avanzado muchísimo en empezar a generar evidencia mucho más rigurosa sobre el impacto de ciertos programas, ¿no? Todo este tema de la evaluación de impacto ha ganado un espacio importante. Todavía la economía del comportamiento pues todavía no tiene muchos estudios, ¿no? Y es un tema, es una parte que es notoria de la presentación de Miguel, que ha hecho un enorme esfuerzo por encontrar estudios que son aplicaciones en el Perú, pero que, y para ser honestos, en todos los casos no significa que hayan sido hechos por peruanos tampoco, ¿no? O sea, hay nombres como Maruyama o Lucía o el mismo Miguel, ¿no? Son excepciones a la regla de personas que están metiéndose en estos temas y que están haciendo cosas interesantes. Y como justamente menciona Jorge, es un campo muy rico para poder entender muchas cosas de las que pasan en el país y para poder construir mejores políticas públicas. Y entonces, yo quería entender, o sea, quería comentar un poco por qué es particularmente importante este tema de la economía del comportamiento. Y bueno, parte de las razones están en los slides que amablemente nos mostró Miguel, ¿no? Como este estudio de Henrich mostraba, ¿no es cierto?, el elemento cultural es clave, ¿no es cierto? El tema de la validez externa no es tan evidente y es claro de que sí cambia la gente y tiene diferentes maneras de comportarse en función de su situación social, de sus condiciones, de sus temas culturales. Entonces es difícil poder traer recetas de un lado a otro, ¿no es cierto?, y creer que esto va a funcionar. Entonces, en ese sentido es clave poder tener investigaciones en el Perú y sobre todo el Perú, en donde, y acá uno un poco al tema de esto de las instituciones informales que también mencionaba Miguel, un país que es particularmente informal y por tanto, ¿no?, un país en donde las instituciones informales pues juegan un rol mucho más importante de lo que realmente creemos, ¿no? Y aquí veo caras de personas que además estudiaron temas de capital social y cosas que son claves para poder comprender el comportamiento de diferentes agentes en nuestra sociedad. También es clave entender que las leyes, como hay también otro estudio de Funk que mencionaba, sí importan y cómo incluso las leyes, personalmente tengo un estudio que está intentando entender eso, pueden lograr incluso cambiar hasta las preferencias de las personas, cómo ciertas políticas públicas pueden cambiar actitudes, ¿no es cierto? Hay algunos papers que muestran cómo pueden cambiar creencias de las personas, ciertos programas sociales, pero también puede cambiar preferencias. Entonces, frente a todo eso, me parece que, digamos, que este tema es particularmente importante para construir mejores políticas públicas. Y aquí, pues, yo tuve un breve pero fructífero paso por el sector público, ¿no? Y entender que construir las políticas públicas pues es complejo construir las políticas públicas. Entonces, cuando uno está del otro lado, es clave comprender que se necesita pues soluciones costo efectivas, ¿no? Y es ese momento en donde uno lee, ¿no?, y ve este estudio que tiene Lucía y dice, ¿era solo mandar las cartas? ¿Se imaginan cuántos alcaldes han pasado intentando lograr aumentar el impuesto predial? Y acá nos lo puede contar también Eduardo, que ha pasado por esas lides, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cómo la información y este shock informativo y tener los pares era clave, ¿no es cierto? Costo efectivo, ¿no? Hay mucho, yo también creo que es fundamental el tema de brindar información y yo también creo que está subvaluado. En el Ministerio justamente de Educación sé que hay enormes iniciativas, tengo la suerte de participar en una de ellas, en donde estamos intentando brindar información a los estudiantes para poder cambiar comportamientos y que yo creo que es fundamental. Eso por un lado. Por otro lado, comprender, como hay otros estudios, que muestran que permitir participar a la población es clave para lograr resultados positivos, ¿no es cierto? Y aquí
por ejemplo, uno piensa en el Perú y piensa, por ejemplo, en la minería y cómo, a pesar de los esfuerzos de todos los lados para que se encuentren mineros y antimineros y comunidades, no se ha logrado, y cómo, por ejemplo, Río Tinto en un proyecto en el norte del Perú, pensando, teniendo en mente este tipo de insights, ha logrado convertir grupos, ¿no?, de cómo manejar la inversión social a partir de la opinión de la población y cómo en ese caso particular sí está funcionando. Entonces, cómo es que sin este tipo de conocimientos, de alguna manera, uno podría ir para otro lado. Luego, por otro lado, cuando uno piensa en la política pública, uno siempre tiene que pensar en lograr información oportuna, ¿no? A veces no podemos esperar, pues, esas maravillosas evaluaciones, esos maravillosos experimentos aleatorios, ¿no es cierto?, que pueden tomar mucho tiempo, pero en cambio, experimentos en laboratorio o experimentos más simples de juegos de comportamiento que nos puedan brindar insights de cómo la población se comportaría en ciertas circunstancias, podrían sí ayudarnos a construir mejores políticas públicas también. Y en eso, ¿no?, porque a veces, y también no solo para diseñar las políticas públicas, sino para ir mejorándolas, ¿no? Yo recuerdo mucho cómo había un problema porque muchos trabajadores de los programas sociales, perdón, no de los programas sociales, sino de sectores como salud, por ejemplo, maltrataban a las personas que venían de juntos, ¿no es cierto? Hay un incentivo ahí perverso y que posiblemente, ¿no es cierto?, estudios del comportamiento nos podrían explicar cuáles son los incentivos que están haciendo que estas personas estén haciendo eso y cómo podríamos cambiarlo. Entonces, yo creo que es muy rico las cosas que podemos hacer con todo esto de la economía del comportamiento. Además, lo que se ha estado haciendo en otros países y que se puede hacer en el Perú son sectores que particularmente en nuestro país son claves, como la delincuencia, la informalidad, la corrupción. Ahí te termino. Incluso temas un poco más simples como brindar información nutricional y combatir contra la obesidad o aumentar la donación de órganos. Ese tipo de objetivos se pueden lograr con estudios tan simples que logran entender qué es lo que pasa detrás de nuestras decisiones, ¿no es cierto?, detrás de nuestras preferencias. No me quiero expandir mucho más. Gracias nuevamente por la invitación. Un gusto. Muchas gracias, Osvaldo. Tengo dos comentarios que giran en torno a si concentrarnos en el incremento del salario es lo único o lo más relevante. Y efectivamente, como planteé en la presentación, es un tema importante, pero no es ni el único ni necesariamente el más relevante. Hay muchísimas cosas por hacer y hay muchas cosas que se están haciendo, pero es un tema importante. El cómo percibe el joven que está terminando la escuela las opciones o los perfiles o las trayectorias profesionales que las distintas carreras ofrecen es un factor importante para que ellos decidan qué es lo que van a elegir. La vocación es importante, pero no necesariamente las señales que se están entregando coinciden con lo que uno esperaría en términos de lo que queremos como el corpus del grueso de los que son o de los que se forman para ser maestros. Una cosa es lo que nosotros deseamos o aspiramos y otra cosa es lo que observamos y tenemos. Obviamente la información que el perfil de progreso en la carrera ofrece y el nivel de salario relativo con el de otras profesiones entrega como información o como mensaje es importante, pero no solamente estudio yo una carrera para ganar un sueldo. Efectivamente hay una serie de factores adicionales a tomar en cuenta, como se ha mencionado en la presentación de Miguel o como han reflexionado al respecto Jorge y Osvaldo. No decimos en ningún caso que sea lo único que haya que hacer, hay en realidad muchas cosas que hacer. Hay que trabajar mucho, como decía al inicio de la presentación, no solamente en atraer a los mejores candidatos, sino en ofrecerles una formación idónea. Entonces hay mucho trabajo que hacer por el lado no solamente de la demanda, sino particularmente por el lado de la oferta. ¿Cuáles son los estándares que debemos imponer para la formación inicial de los docentes? ¿Qué características deben tener los formadores? ¿Cómo es que debe funcionar el sistema de formación docente? Son temas
que el estudio menciona, que hemos tratado de explorar de manera general, pero no son el meollo del asunto. Sin embargo, reconocemos que son importantes. Hay otra pregunta que alude al contexto en el que debiera incrementarse la remuneración de los docentes respecto de lo que ocurre con otros servidores públicos, particularmente médicos, enfermeros, policías. Efectivamente, la política pública, entendemos, no puede estar aislada en educación, en salud, en compartimientos estancos. Ahí tiene que pensarse de una manera un poco más articulada a nivel de gobierno. Nosotros, sin embargo, nos hemos concentrado, por razones obvias, en el tema de los docentes, y habría efectivamente que hacer el esfuerzo por entender qué es lo viable desde un punto de vista fiscal, no solamente desde el punto de vista de los incentivos que se quieren lograr. No todo lo que uno quiere lograr se logra con el incentivo o con las estrategias que uno diseña, pero sí es muy importante tener claro si es que es viable desde un punto de vista fiscal. Emprender una reforma involucra tener la capacidad de implementarla, ¿no? Y uno de los elementos que permite que se implemente una reforma es tener el espacio fiscal para hacerlo. Gracias. Tengo dos preguntas. La primera pregunta me pide ejemplos de cómo la economía del comportamiento puede ayudar a mejorar la efectividad de programas sociales. Osvaldo ya dio un buen ejemplo, ¿no? Los operadores de servicios de salud rurales, por alguna razón, tienden a rechazar a beneficiarios de Juntos. Entender, por ejemplo, cuáles son sus motivaciones, el porqué de esos comportamientos sería una enorme contribución para tener servicios sociales más efectivos en salud. Yo mencioné en mi presentación, por otro lado, yo mencioné en mi presentación un estudio que se hizo en una zona urbano marginal donde se le daba la posibilidad de elegir a la población en qué quería invertir un monto de recursos. Lo que muestra este estudio, y ellos tenían la opción de elegir entre invertir en charlas de salud preventiva, que no tiene un efecto inmediato, sino un efecto de largo plazo, contribuir a un programa ya existente, como es el vaso de leche, o quedarse con la plata. Más aún, la regla para implementar el primer programa era que si no se llegaba a cierto monto colectivamente, entonces el programa no iba. Sorprendentemente, porque lo que cuentan los investigadores es que es la gente local, los ONGs que habían trabajado con la comunidad antes decían, no, la gente no va a querer poner plata en eso. Esta gente es muy pobre y no creemos que eso sea posible, y el resultado es que más bien sí lo hicieron. Eligieron la inversión que tenía retornos de más largo plazo. Entonces, lo que esto muestra es que a veces, en ciertos contextos, dar elección a la población sobre dónde quieren que vayan las inversiones, dónde perciben ellos mismos que están sus mayores beneficios, puede funcionar bastante bien contra lo que es un pensamiento estándar en muchas áreas de la cooperación, de que hay que llevar programas ya prefabricados, ¿no? La segunda pregunta es ¿cómo operaría en un contexto general de institucionalidad que no favorece algún tipo de resultado favorable? Bueno, los ejemplos de áreas de investigación que yo he dado, informalidad, criminalidad, corrupción, son precisamente áreas donde identificamos de que los estímulos para el comportamiento socialmente conducente no están. Entonces, claramente ahí hay problemas, y son los problemas que percibe la población en relación a estos temas. En ese sentido, entender mejor por qué se dan esos resultados, para esto puede contribuir, yo creo que la economía del comportamiento, y obviamente esto permitiría tener políticas bastante más efectivas para enfrentar estos problemas.
Muchas gracias a nuestros panelistas, nuestros comentaristas y también a todos ustedes que nos acompañan.